Esta tarde ha sido una tarde de reencuentros. Te veo después de tiempo, mi querido Robert, y con una gran noticia que tienes a tu lado. Nuestro chinito maravilloso que regresa, como quien diría, tu causita. Mi chocherita, mi causita. O tu pollito, a la brasa. No, bueno, un gran amigo, sí, una ¿Cuánto gran tiempo se persona. conocen con el chinito? Años, estamos hablando, yo creo que más de 20 años, Antes que hayan las trampitas. antes de eso. ¿Y usted, mister? También, ¿Qué tal esta experiencia de regresar a trabajar con nuestro Robert? No, la verdad, es muy agradecido por el recibimiento, gracias por esa alegría, esa química que hay siempre con mi amigo Robert Pacheco, ¿no? En la música, ni hablar. Se podría decir que ustedes se conocen todos sus secretos de chibolos, ¿no? Sí, de todo, todo. Yo sé más cosas que él. Pero cosas bacanas, ¿no? Habrán compartido cuántas experiencias viajando por todo el Perú, Sí, sí. con tantas presentaciones, cuando no era tan fácil hacer folclore, ¿no? No era tan fácil, pero poco a poco pues, se llega a lo que quieres. También se montaron los camiones, mister. Ah, sí, también. Claro, claro. Los acoplados, que eran los acoplados, que parecían... Ese se llama los mixtos, los mixtos. Mixtos, pero también tirando para mixios, para los mixtos, porque antes no había pues la comodidad de ahora, ¿no? Sí, eran mixtos, llevaban carga y llevaban pasajeros. ¿Ve? Sí, y la carga atrás y encima todavía los pasajeros. Claro, cuando viajábamos por el Ica, a la sierra, todos esos pueblos de Guaitará, Córdoba, Ancalerica, y había a cantar por allá, todos esos pueblos con esos carrazos grandazos mixtos. Yo he tenido la oportunidad de conversar hace muchos años cuando estaba en vida una persona que tú mencionaste como es Pastorita. Y ella hablaba, por ejemplo, de esas giras que ustedes hacían, ¿no? Que era pues de un mes, de 2 meses, unas caravanas, ¿no? Por acá se iba pues nuestro Picacho, la Puca y alguien más, y por acá se iba Pastora con otro grupo de más, y por acá se iba ya los nacientes, nuestro Sósimo, nuestro Robert, nuestro Elmer, nuestro Flaquito, ¿no? Sí, bueno, cuando ellos, la señora, esos tiempos en su apogeo, nosotros recién empezamos. entraban por ahí al mercado, ¿no? Y nos criticaba nomás mucho. Decía los chancalatas, creo. Ese decía, sí, ¿no? los chancalatas. Sí, yo me acuerdo que muchos comentarios. Señores y señores, mira los chancalatas que por acá con su olla acá están malogrando el guayno estos chicos. Por favor, líbrame. Ay, sí. Sí, yo me acuerdo que también he conversado con mucha gente de Ayacucho que son muy puristas en cuanto a su música y no les gusta mucho la fusión cuando la fusión lo que ha hecho es traernos a la juventud, ¿no, papá? Ah, lógico, esta función es un fenómeno porque imagínate, hermano, todos los no solo el arpa, pues, todos los géneros han entrado con su timbal. Antes, ¿quién tocaba pues, con su timbal? Nadie, ¿no? Los requintos con su guitarrita, no sé qué, nada, chao. Pero hoy en día es un fenómeno en toda la situación, en toda la dimensión. Quieras o no quieras, como hace un rato dijiste en la conferencia, tú le imprimiste a lo que es nuestro folclore esa innovación, no más que fusión, esta innovación, incluyendo pues tu timbalito, Y ahí empecé. ¿no? Y después vino El bajo. el bajo. Sí, sí. Y también ya pues entró la guitarrita después, ¿no? En otros géneros, ¿no? Sí, Sí, guitarra, ahora lo han puesto requinto, el requinto, ¿no? Que es un instrumento netamente andino, ¿ah? Y ahora, bueno, pues se escucha con el arpa. Entonces han innovado y siguen innovando. Pero también yo le voy a decir algo. Para saber fusionar los instrumentos también hay que saber. Así es, así es. No puedes fusionar por fusionar, no puedes un instrumento, por ejemplo, acoplar cuando, ¿cómo le digo? Es como que, por ejemplo, este es el piso, ¿no? Y sobre este piso quieres poner otro, no es dable, ¿no? Entonces es lo mismo en la música. Es como querer poner sobre este piso de loseta un ladrillo, por ejemplo, ¿no? No va a ir, ¿no? No da. Está Tiene que lindo. Pero lo que sí da y lo que sí da y va, es ese sábado 14. Sí, ese sábado 14 estamos pues de aniversario, hermano, y como le decía a todo el público, ¿no? Nosotros solamente dependemos de la gente, ¿no? No, Hoy en día. Permíteme, papá, permíteme cortarte, permite hacer una invitación especial, que este sábado 14 tenemos no ni la obligación ni el deber, sino el gusto de poder ir a acompañarte en una fecha tan especial con músicos como nuestro Chinito que regresa. Yo digo a tus brazos porque tú con tu canto abrazas a tanta gente y ese día más que seguro tus fans van a estar contigo, acompañándote, bailando, zapateando, con las canciones que particularmente me gustan, como un poquito Charapita, hemos pedido Destino, también hemos pedido A mí me gusta Nena, me gusta La Trampita, porque siempre es bueno cantarle a la firme que como que sea trampita, ¿no? Sí, pues, sí, hermano, como dices, ¿no? Nadie está obligado. Pero sí,
solamente para decirle no, que debemos apoyarnos a nuestros artistas, debemos apoyarlos. Claro, no están obligados, pero siempre deben tener, no, pensando en lo que hacemos, en nuestra labor, ¿no? Las canciones que hacemos es para ustedes, no es para nosotros. Y lo hacemos pensando en el público y por eso los esperamos. Papá lindo, a veces la gente dice, no, el artista, qué chévere, famosos, viajan por todos lados, pero no conocen toda la realidad, el esfuerzo que significa, no solamente producir un disco, sino también que a veces uno está pues con la carga del pesar familiar, algo ha pasado, un familiar enfermito, pero igual tienes que subir al escenario, cantar, hacer bailar, reír, y la procesión a veces va por dentro, ¿no? Sí, todo es complicado, en esos momentos todo es complicado, pero solamente saber salir adelante con fuerza, porque en el escenario no puedes demostrar tristeza, tienes que demostrar que eres artista que hace bailar a esa gente, no puedes demostrar tus penas. Y sobre todo tú con ese saborcito y ese, yo le llamo en buen sentido ese Pen Davis que eres en el escenario, ¿no? Chonguero, alegro. Así es, hermano, eso sí, tiene mucha razón. La alegría tiene que contagiar al público. Y mister, y usted va a tener que una punteada a todo. No, de todas maneras, no, el arpa, claro, hay que puntear el arpa. No vayan a entender mal las chicas. Bueno, si quieren también que vayan, ¿no? Porque se le va a puntear musicalmente hablando. Mira, yo quería acotar algo, por ejemplo, en esto de que el artista, ¿no? El artista es como el payaso. La misión del artista, el payaso, su misión es hacer reír, así esté sangrando. Es lo mismo el músico, tiene que hacer bailar, tiene que hacer divertir, cumplir con toda su alegría al público, así estés llevando, como dice, ¿no? La procesión por dentro. Definitivamente, pero lo que vamos a llevar alegría el 14, los esperamos en los portales de Guayabamba, vamos a celebrar 37 o 38, o ya 40. 37. No quiere aumentarse, le da Robert, está picarón. Son 37 años entonces que vamos a celebrar el 14. Sí, hermano, 37. Mira, después del corte, vamos a música ahorita, pero vamos a regresar con música en vivo. Pero ¿qué videíto podríamos presentar de los nuevos que has lanzado en YouTube? Por ejemplo, un tema que tú quieras. Madrecita mía, una linda Estamos canción. con video eso. Sí. Señor director, la orden de don Robert ha sido el tema. Madrecita mía. ¿Qué espera? Suéltalo rápido.